David no había planeado alejarse tanto. Eso fue lo primero que se dijo a sí mismo cuando las luces del puesto de avanzada desaparecieron tras las copas de los árboles espina. Como si recordarse un plan que nunca tuvo fuera a hacer que toda la situación pareciera menos estúpida. Se suponía que sería una caminata corta, solo para despejar la mente, sacudirse la claustrofobia que le había provocado estar encerrado entre esas paredes metálicas durante los últimos 6 meses. Nadie le advirtió, o tal vez sí y simplemente lo ignoró, como solía hacer con todas las conferencias del comandante de la colonia sobre cosas que definitivamente te matarán si eres lo suficientemente idiota como para intentarlas. David suspiró, pisando por encima de una raíz enredada que se parecía demasiado a una serpiente enrollada. La jungla era ruidosa, pero no como los bosques de la tierra, llenos de cantos de aves y hojas susurrando con el viento. Este ruido era distinto, una especie de zumbido eléctrico bajo los sonidos naturales, como si todo el lugar vibrara justo fuera del alcance del oído humano. Tampoco le gustaba cómo se sentía el aire sobre la piel, cálido y levemente húmedo, como si el planeta entero respirara a su alrededor. Pero lo peor era cómo brillaba todo. Esporas diminutas flotaban por el aire como brasas encendidas, las enredaderas se retorcían entre las ramas, pulsando con una bioluminiscencia tenue en tonos azules y verdes. Habría sido hermoso, si no fuera porque todo parecía estar tratando de seducirlo, de arrastrarlo más profundo en la selva. Las primeras veces que creyó ver algo moverse por el rabillo del ojo, culpó a su imaginación. Pero para la quinta vez, ya estaba caminando más rápido. Miró hacia atrás, a la espesura de donde había venido, entrecerrando los ojos. Está bien, murmuró para sí, no estoy perdido. Solo estoy explorando con entusiasmo. Un crujido de ramas detrás de él lo hizo congelarse. Contuvo el aliento. El sonido fue demasiado agudo, demasiado intencional. No era un animal al azar. Era algo que lo observaba. Trató de reír, de ahogar el pánico que le comenzaba a escalar por el pecho. Si esta es la parte donde me come un jaguar espacial, me gustaría disculparme formalmente por lo que sea que hice para merecerlo. No hubo respuesta. Solo el zumbido incesante. Tragó saliva y volvió a moverse, más rápido esta vez. El corazón le retumbaba en los oídos, acompasado con las luces que parpadeaban entre los árboles. Sabía que debía regresar, pero cada vez que giraba la cabeza, el camino detrás lucía diferente, como si la selva estuviera cambiando cuando no la miraba. Después de lo que parecieron horas, se detuvo bajo un árbol enorme cubierto de lianas brillantes. Respiraba agitadamente, las palmas sudorosas y el corazón desbocado. Está bien, no pasa nada, susurró. Solo me perdí en un bosque alienígena asesino. Le pasa a todo el mundo en su primera misión, ¿no? El silencio que siguió fue demasiado largo. Y entonces, una voz surgió de las sombras, suave, urgente. No deberías estar aquí. David se giró tan rápido que casi se cae. Su corazón se le subió a la garganta. Escaneó la oscuridad, pero la voz no venía de ningún lugar visible, como si el aire la hubiera medio tragado. ¿Hola? Su voz tembló. Solo estoy de paso. Por completo accidente, obvio. Si esto es algún terreno sagrado alienígena, me voy felizmente y finjo que nunca vi nada. Muy pro salida. Un leve movimiento entre las sombras. Entonces, ella apareció. Entró en la luz verde pálida como si siempre hubiera sido parte de la jungla y solo ahora decidiera mostrarse. Alta, esbelta, su piel pálida captaba el brillo de las esporas a su alrededor. Sus ojos, enormes y plateados, reflejaban la luz como charcos de mercurio. El cabello oscuro le caía por la espalda y sus orejas largas se movían como si escucharan algo que él no podía oír. Su rostro era casi humano, casi. Lo justo para que el cerebro de David se cortocircuitara. Parpadeó, dudando de si estaba alucinando. Vale, definitivamente no eres un jaguar espacial. Ella entrecerró los ojos, pero no lo atacó. Así que, puntos por eso, al menos. No deberías estar aquí, repitió ella, su voz más baja. Tenía un acento extraño, musical y cortado, como si cada palabra se apoyara en siglos de historia. David intentó sonreír. Créeme, estoy totalmente de acuerdo. Soy David, por cierto. No tienes que decirme tu nombre si vas a matarme. Menos incómodo así. Sus orejas se movieron otra vez. ¿Eso fue humor? Es pánico. Con una capa delgada de humor encima. Hubo una pausa. Luego, apenas perceptible, una mueca que podría ser el inicio de una sonrisa. David aún no sabía si eso era bueno, cuando su expresión cambió. Seria.
Alerta. Si ellos te encuentran, susurró. ¿Quiénes? Preguntó David. Ella no respondió. Solo se acercó y lo tomó de la muñeca con una calidez inesperada. Tienes que irte. Y entonces la selva volvió a moverse. El zumbido subió de tono. Vale. Sí. Perfecto. Sigamos a la alienígena luminosa hacia la jungla asesina, murmuró David mientras tropezaba tras ella. Hablas demasiado. Lo hago cuando tengo miedo. Vas a estar aterrorizado. David soltó una risa tensa. Fantástico. Y así, mientras los susurros se despertaban detrás de ellos, se perdieron en la selva. Caís no respondió de inmediato. Solo siguió deslizándose entre los árboles, sus largos dedos rozando suavemente ciertas enredaderas o hojas, como si la selva misma estuviera escuchando. Cuando finalmente habló, su voz fue más baja que antes. Un lugar al que ellos no pueden seguirnos. El estómago de David dio un vuelco incómodo. Genial, 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 murmuró, forzando una sonrisa que probablemente parecía más una mueca nerviosa. Me encanta ese plan. Súper tranquilizante. Solo una pequeña duda. ¿Quiénes son ellos, exactamente? Caís lo miró por encima del hombro, sus ojos luminosos atrapando el brillo tenue de las esporas flotando en el aire. Por un segundo, David pensó que tal vez sí respondería, pero entonces ella se detuvo tan de repente que casi se choca con ella. Caís ladeó la cabeza, sus orejas moviéndose como si escuchara algo que él no podía oír. David contuvo el aliento, el corazón martillando contra sus costillas. La jungla a su alrededor pareció contener el aliento también. Entonces lo oyó, un sonido tenue, distante, como algo rascando piedra mojada. Se le erizó la piel. Ok, susurró, ese sonido definitivamente entra en la categoría de ruidos malos, ¿verdad? Caís le lanzó una mirada que claramente decía deja de hablar. David cerró la boca al instante. El sonido de rasguños volvió a desvanecerse, pero la presión en el aire no se disipó. Se sentía como si todo el bosque se acercara, observándolos. Caís empezó a moverse otra vez, más rápido esta vez. David se apresuró a seguirla, intentando no tropezar con cada enredadera o raíz que encontraba. Nunca respondiste a mi pregunta, susurró después de unos minutos. Respondí lo suficiente. Así no funcionan las preguntas. Caís lo miró de reojo, sus ojos brillando tenuemente en la penumbra. Pero así funciona la supervivencia. David parpadeó. Genial. Así que eres del tipo misteriosa y críptica. Me encanta. Definitivamente eso no hace que todo esto sea más tenebroso ni nada. Otra sacudida de sus orejas. David empezaba a pensar que eso era el equivalente alienígena de un eye-roll. Siguieron adentrándose en el laberinto de árboles y plantas brillantes. El suelo empezó a inclinarse hacia abajo, y el aire se volvió más cálido con cada paso. El zumbido de la selva también había cambiado. Ya no era solo un ruido de fondo, sino algo más enfocado. Era casi como si el bosque los estuviera escuchando ahora. David prefirió no pensar demasiado en eso. Así que definitivamente no eres humana, murmuró tras un largo silencio. Por si hacía falta aclararlo. Caís no disminuyó el paso. Tú tampoco. David parpadeó. ¿Yo? Espera, ¿qué? No, yo definitivamente soy humano, completamente. Típico nerd de colonia, tengo los papeles y las rodillas malas que lo comprueban. Su boca se curvó apenas, en una sombra de diversión. No eres de este lugar. Eso te hace algo, distinto. David frunció el ceño, intentando descifrar si eso era profundo o solo medio insultante. Antes de poder preguntar, Caís se detuvo otra vez, extendiendo una mano para presionar contra su pecho y detenerlo. El corazón de David se tambaleó. ¿Qué pasa ahora? Susurró. Ella no respondió. Sus ojos plateados estaban fijos en algo a lo lejos. Una pequeña explanada justo adelante, donde el terreno descendía en una hondonada poco profunda. La luz allí era diferente. Más cálida. Parpadeante. David tardó un segundo en darse cuenta del porqué. Las plantas ya no brillaban. Estaban ardiendo. Delgados hilos de fuego se enroscaban en las enredaderas, deslizándose entre la maleza sin humo ni calor. Como si las llamas estuvieran vivas pero no fueran del todo reales. El aire temblaba a su alrededor, doblando la luz de formas extrañas. David tragó saliva con fuerza. Ok, eso definitivamente no es normal. Los dedos de Caís se aferraron con más fuerza a su pecho. ¿Ves el fuego? Sí. Difícil no verlo. Sus orejas se movieron. Ellos te permiten verlo.
David parpadeó, sintiendo que el estómago se le iba hasta los tobillos. ¿Ellos me permiten? Ok, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer más preguntas. Solo me quedaré aquí, en silencio, contemplando todas las malas decisiones que me trajeron hasta este punto. Los labios de Caí se curvaron otra vez, esta vez casi con una sonrisa. Sabio. David dio un paso lento hacia atrás, tratando de no respirar demasiado fuerte. Entonces, ¿es el lugar al que no pueden seguirnos? ¿Ya casi llegamos? Los ojos de Caí siguieron fijos en las llamas parpadeantes. Ya estamos aquí. David abrió la boca, y la cerró de golpe cuando las sombras al borde del claro empezaron a moverse. Algo entró en la luz, alto, delgado. Su piel del color de piedra mojada. Su rostro era liso, sin rasgos, salvo por una hendidura vertical donde debería estar la boca. Inclinó la cabeza hacia ellos, como si olfateara el aire. La garganta de David se cerró. ¿Eso es uno de ellos? La mano de Caís bajó hasta su cinturón, donde David recién notó una delgada hoja curva escondida bajo los pliegues de su ropa. No, su voz fue apenas un susurro. Eso, es algo peor. David cerró los ojos por exactamente 2 segundos. Luego los abrió otra vez. Genial. Me encanta. Fantástico. La criatura giró la cabeza hacia ellos de golpe, como si lo hubiera oído. David soltó una maldición entre dientes. Los dedos de Caí se tensaron alrededor del mango de su cuchilla. ¡Corre! David no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Salieron disparados hacia la oscuridad, las llamas parpadeando a sus espaldas. Y detrás de ellos, los susurros comenzaron a seguirlos. David no tenía piernas para tanto correr. Siempre se había imaginado como el tipo que camina rápido en una emergencia, no como el que corre por una jungla alienígena con quien sabe qué cosas susurrantes pisándole los talones. Definitivamente no estaba en su plan de vida. El suelo pasaba borroso bajo sus pies, húmedo y desigual, atrapándole las botas a cada paso. Caí se deslizaba delante de él casi sin hacer ruido, como una sombra entre los árboles. David estaba a 2 segundos de colapsar de cara al lodo cuando algo crujió detrás de ellos. Un chasquido agudo, húmedo. Como un hueso partiéndose bajo el agua. No miró atrás. Odio este planeta, jadeó. Lo odio muchísimo. Eres lento, respondió Caí sin voltear. David jadeó más fuerte. Estoy hecho para capturar datos, no para maratones intergalácticos. Otro chasquido húmedo resonó detrás de ellos. Más cerca ahora. Corre más rápido. Gran consejo. Muchas gracias. Muy útil. Los pulmones de David ardían. Sus rodillas seguramente estaban presentando una queja formal ante el resto del cuerpo. No tenía idea de cómo Caís podía moverse por la jungla como si fuera parte de ella, mientras él tropezaba como un juguete descompuesto. Detrás de ellos, los susurros comenzaron otra vez. Suaves. Distantes. No sonaban exactamente como palabras, sino como fragmentos rotos de lenguaje, mal cosidos entre sí. La mente de David, siempre útil, decidió imaginar cómo se verían los dueños de esas voces. Se arrepintió de inmediato. Ok, jadeó entre pasos. Tiempo fuera. ¿Qué son esas cosas, exactamente? Digo, solo para saber qué tipo de pesadilla está a punto de comerme. Caís no respondió de inmediato. Sus ojos plateados destellaron, escaneando las sombras. Seguía empuñando la hoja, cuyo filo brillaba con una luz tenue, alimentado por quien sabe qué clase de ciencia alienígena. No entendería su nombre. David se agachó bajo una enredadera baja, casi ahogándose con un montón de esporas brillantes. Inténtalo. Caís lo miró, sus largas orejas moviéndose. Susurrantes. David se arrepintió al instante de haber preguntado. Genial. Nombre muy amistoso. Suena, muy abrazable. No lo son. Sí, ya lo imaginaba. Todo eso de susurrar desde la oscuridad me tenía convencido de que eran fans de los abrazos y las afirmaciones positivas. La comisura de la boca de Caís volvió a temblar. David empezaba a pensar que esa diminuta chispa de diversión era lo único que lo mantenía cuerdo. Rompieron una densa pared de enredaderas y entraron en otro claro, más pequeño que el anterior, pero el suelo allí estaba seco y... El suelo estaba duro y seco. Extraños símbolos estaban tallados en la corteza de los árboles que los rodeaban, brillando tenuemente bajo capas de musgo. El aire se sentía distinto también, más denso, como si algo antiguo presionara sobre ese pedazo de tierra. Caís desaceleró, escaneando las copas de los árboles con miradas rápidas y afiladas. David se detuvo a su lado,
intentando inhalar suficiente oxígeno para no morir en el acto. ¿Ok?, jadeó. Pregunta rápida. ¿Ya estamos a salvo o es una de esas situaciones donde fingimos estar seguros por 5 minutos antes de que las pesadillas nos alcancen? Kais no respondió, lo cual no era precisamente tranquilizador. Se arrodilló junto a uno de los símbolos tallados, quitando una capa de musgo húmedo con el borde de su cuchilla. Debajo, las líneas brillaron con más intensidad, hilos tenues de luz azul verdosa pulsando a través de las ranuras. David se apoyó contra un árbol, tratando de no desmayarse. Así que glifos secretos de protección alienígena, ¿eh? Dibujó un gesto vago hacia los símbolos. ¿Es esta la parte donde invocas a un antiguo dios del bosque para que aniquile a nuestros enemigos? Kais alzó la vista, sus ojos plateados destellando. ¿Sigues hablando? Hablar me ayuda a no pensar en los monstruos asesinos horribles que nos están cazando en esta jungla. Entonces habla más bajo. David cerró la boca de golpe, tragándose el siguiente comentario sarcástico. Observó cómo Kais trazaba con los dedos las líneas talladas. Donde ella tocaba, la luz parpadeaba un poco más brillante antes de apagarse de nuevo. David cambió su peso de un pie al otro, tratando de no pensar demasiado en lo silenciosa que se había vuelto la selva. Entonces, los susurrantes, dijo en voz baja, porque al parecer simplemente no podía dejar de hablar. ¿Qué es exactamente lo que quieren? Los dedos de Kais se congelaron sobre el grabado. Sus orejas se estremecieron. ¿Quieren voces? David parpadeó. ¿Perdón? ¿Dijiste voces? Kais no lo miró. Son antiguos. Perdieron sus propias voces hace mucho. Ahora roban las de otros. El estómago de David dio una vuelta. Fantástico. Maravilloso. Definitivamente no es lo más horrible que he escuchado jamás. Los ojos de Kais volvieron a mirar hacia las sombras. Te susurrarán. Intentarán hacer que respondas. A David se le secó la garganta. ¿Y si respondo? Ella lo miró directamente, sin parpadear. Te quitan la voz. David tragó saliva con fuerza, cerrando la boca tan rápido que sus dientes casi chocaron. Pasaron unos segundos en los que solo se escuchaba el zumbido tenue del bosque, los dos parados en ese claro extraño rodeado de glifos titilantes, el aire pesado a su alrededor. David era muy consciente de cuánto disfrutaba tener una voz. Y también de lo malo que era para quedarse callado bajo presión. Ok, susurró después de un momento. Nuevo plan, no hablar nunca más. Oficialmente soy el humano más silencioso del universo. Básicamente un monje espacial. Silencio eterno. Las orejas de Kais se estremecieron de nuevo. Ya fallaste. David cerró la boca de golpe, con tanta fuerza que la mandíbula le dolió. La selva a su alrededor se quedó mortalmente quieta, como si todo el bosque estuviera esperando algo. Entonces, débilmente, los susurros comenzaron de nuevo. El pulso de David latía contra sus costillas. No podía entender las palabras, si es que eran palabras. Se deslizaban debajo del oído, a medio formar, como voces llamando desde el fondo de un lago profundo. Los dedos de Kais se apretaron alrededor de su cuchilla. Saben que estamos aquí. El corazón de David dio una voltereta hasta caerle al estómago. Genial. Me encanta esto. No les respondas. No planeaba hacerlo. Los susurros se acercaban, suaves, insistentes. Casi podía sentirlos rozando los bordes de su mente, buscando grietas. David se tapó la boca con ambas manos, solo para estar absolutamente seguro de que no se le escapara ninguna palabra accidental. Kais presionó su palma contra uno de los glifos brillantes. La luz pulsó con más fuerza, expandiéndose en ondas que se propagaban hacia afuera. La presión en el aire cambió, como si algo invisible se retirara del claro, apenas un poco. El corazón de David golpeaba tan fuerte que estaba seguro de que los susurrantes podían escucharlo desde la órbita. Ok, murmuró entre los dedos. Entonces, plan de juego. Los ojos plateados de Kais se giraron hacia él. Tú te quedas callado. Callado. Silencio total. Soy una zona libre de susurros. Los labios de Kais se curvaron apenas. David no sabía si eso era una buena señal o si simplemente ya había aceptado que él los iba a matar a los dos con su torpeza. Los susurros se acercaron aún más. David cerró los ojos con fuerza y comenzó a contar en su cabeza. 1, 2, 3. Y entonces, justo al borde del oído, juró que escuchó una voz llamarlo por su nombre. No era uno de los susurros rotos. Era una voz humana. La suya. Imitada a la perfección. Los ojos de David se abrieron de golpe,
el corazón se le atascó en la garganta. Caís lo miraba, intensa, con una advertencia muda en la mirada. Él apretó la mandíbula tan fuerte que le dolió. No respondas. No respondas. No respondas, se dijo a sí mismo mentalmente. Mierda, susurró, antes de poder evitarlo. Los susurros se detuvieron. Durante un segundo largo y terrible, la selva quedó completamente en silencio. Luego las sombras empezaron a moverse. David contuvo el aliento mientras las sombras se agitaban en los bordes del claro. Presionó las manos más fuerte contra su boca, como si eso pudiera deshacer la palabra que se le había escapado. El bosque pareció inhalar. Todo quedó suspendido. Y entonces los susurros comenzaron de nuevo, suaves, canturreantes, más cerca. Caís ya se estaba moviendo. Sus ojos de plata se clavaron en él con urgencia. Con la misma gracia fluida que había mostrado toda la noche, regresó a su lado y le sujetó la muñeca con una mano. Sus dedos eran fríos e increíblemente fuertes. David hizo un ruido ahogado tras sus manos, algo entre un chillido y un débil lo siento en forma de gemido. No hables, susurró ella, tan bajo que apenas la escuchó. Él asintió furiosamente, el corazón desbocado dentro de su pecho. Las sombras se ondularon. Figuras oscuras empezaron a tomar forma entre los árboles, formas medio vistas que se deslizaban entre lo real y lo ilusorio, como humo tratando de recordar cómo ser sólido. Eran altas, delgadas, con extremidades demasiado largas y rostros que simplemente estaban mal. No del todo humanos, no del todo nada. Ojos como pozos vacíos. Bocas cosidas con algo que brillaba húmedo en la luz tenue. El cerebro de David decidió apodarlos de inmediato como monstruos Nope. Los susurros se enredaban en el aire del claro, girando como hilos de sonido deshilachados de algún lugar lejano. Las voces eran más claras ahora, ecos fracturados subiendo y bajando en patrones que casi tenían sentido. David juró escuchar su propio nombre de nuevo. Su propia voz. Suavemente, suplicante. Presionó las manos más fuerte contra su boca. Odiaba este planeta con todo su ser. Caís apretó más su muñeca, tirando de él lentamente hacia el borde opuesto del claro. Su otra mano seguía envuelta en el mango de su cuchilla, el filo brillando con una luz tenue. ¿Pueden vernos?, susurró David entre sus dedos, apenas audible. Escuchan. Huelen. A David se le hundió el estómago. Genial. Entonces son horribles y eficientes. Las orejas de Caís se movieron. Un pequeño movimiento que podría haber sido diversión, si la situación no fuera completamente aterradora a nivel alma. Hablas demasiado. Créeme, esto es lo mejor de mí. Una de las figuras se deslizó más cerca, mal formada entre la penumbra. Su cabeza se inclinó hacia ellos y los susurros se afilaron, como 100 voces desplegándose a la vez. La espalda de David se tensó tanto que dudó poder moverse de nuevo. Los dedos de Caís se aferraron con más fuerza a su muñeca. Mantente cerca, susurró ella. No te preocupes, básicamente ya soy tu humano de apoyo emocional a estas alturas. Los labios de Caís volvieron a curvarse apenas. David comenzaba a sospechar que si sobrevivían a esta jungla de pesadilla, tal vez ella realmente empezaría a encontrarlo divertido. O al menos, un poco menos molesto que todo lo demás que intentaba matarlos. Empujado por el miedo, David apenas podía pensar. Símbolos extraños estaban tallados en la corteza de los árboles a su alrededor, brillando tenuemente bajo capas de musgo. El aire también se sentía distinto, más denso, como si algo antiguo estuviera presionando sobre ese pedazo de tierra. Cale redujo el paso, escaneando las copas de los árboles con miradas rápidas y agudas. David se detuvo tambaleándose a su lado, intentando inhalar suficiente oxígeno como para no morir en ese instante. ¿Ok, jadeó? Pregunta rápida. ¿Ya estamos a salvo o esto es de esas veces en que disfrutas la ilusión de seguridad antes de que los horrores nos alcancen? Caís no respondió, lo cual no fue precisamente tranquilizador. Se arrodilló junto a uno de los símbolos tallados y apartó una capa de musgo húmedo con el filo de su hoja. Debajo, las líneas brillaban más intensamente, hilos de luz azul verdosa pulsando dentro de los surcos. David se apoyó contra un árbol, luchando por no desmayarse. Así que glifos secretos alienígenas de protección, dijo, señalando vagamente los símbolos. ¿Es esta la parte donde invocas a un dios antiguo del bosque para que aniquile a nuestros enemigos? Caís lo miró, sus ojos plateados centelleando. Sigues hablando. Hablar me ayuda a no pensar en los horribles monstruos que nos persiguen por la jungla. Entonces habla más bajo. David cerró la boca de golpe,
tragándose el siguiente comentario sarcástico. Observó cómo Caís pasaba sus dedos por las líneas talladas. Donde tocaba, la luz parpadeaba con más intensidad por un segundo antes de desvanecerse. David se movía de un pie al otro, cada vez más consciente del silencio que reinaba en la jungla. Entonces, Miss Perkin, susurró, porque aparentemente no podía dejar de hablar. ¿Qué es exactamente lo que quieren? Los dedos de Caís se congelaron sobre el símbolo. Sus orejas se movieron. Quieren voces. David parpadeó. ¿Perdón? ¿Dijiste voces? Caís no lo miró. Son antiguos. Perdieron sus propias voces hace mucho. Ahora roban las de otros. El estómago de David dio un vuelco. Genial. Me encanta. Definitivamente no es lo más terrorífico que he escuchado jamás. Los ojos de Caís se desviaron hacia las sombras otra vez. Te susurrarán. Intentarán que respondas. La garganta de David se secó. ¿Y si respondo? Ella lo miró fijamente, sin parpadear. Te quitan la voz. David tragó saliva con fuerza, cerrando la boca tan rápido que sus dientes casi hicieron clic. Hubo una larga pausa. Solo ellos dos en ese claro extraño, rodeados por glifos parpadeantes, la jungla cerrándose a su alrededor. David estaba muy consciente de cuánto le gustaba tener una voz. También de lo mal que se le daba quedarse callado bajo presión. Ok, susurró después de un segundo. Nuevo plan, no hablar nunca jamás. Soy oficialmente el humano más silencioso del universo. Básicamente un monje espacial. Silencio total. Las orejas de Caís se movieron de nuevo. Ya fallaste. David cerró la boca tan de golpe que le dolió la mandíbula. La jungla se mantuvo en un silencio mortal, como si todo el bosque estuviera conteniendo el aliento. Y entonces, suavemente, los susurros comenzaron de nuevo. El pulso de David retumbó contra sus costillas. No podía entender las palabras, si es que eran palabras. Se deslizaban por debajo de su audición, medio formadas, rotas, como voces llamando desde el fondo de un lago profundo. Los dedos de Caís se apretaron alrededor de su espada. Saben que estamos aquí. El corazón de David hizo una voltereta. Cool. Me encanta. No les respondas. No estaba en mis planes. Los susurros se acercaron. Suaves. Persuasivos. Casi podía sentirlos rozando los bordes de su mente, buscando fisuras. David se tapó la boca con ambas manos, asegurándose de que ninguna palabra escapara por accidente. Caís presionó la palma contra uno de los símbolos brillantes. La luz pulsó con más fuerza, extendiéndose en ondas ondulantes. La presión en el aire cambió, como si algo invisible se estuviera retirando del claro, aunque solo un poco. El corazón de David latía tan fuerte que estaba seguro de que los Perkin podían escucharlo desde órbita. Ok, murmuró entre los dedos. Entonces, ¿cuál es el plan? Los ojos plateados de Caís lo miraron. Tú te callas. Silencio total. Zona libre de susurros. Soy un monje espacial. Silencio nivel tumba. La boca de Caís se movió apenas. David no estaba seguro si eso era una buena señal o simplemente ella aceptando que él probablemente iba a matarlos a ambos con su verborrea. Los susurros se acercaron más. David cerró los ojos con fuerza, contando mentalmente. 1, 2, 3. Y entonces, justo en el borde de la audición, juró escuchar una voz decir su nombre. No era uno de los susurros rotos de las criaturas. Era una voz humana. La suya. Perfectamente imitada. Los ojos de David se abrieron de golpe, el corazón golpeando en su garganta. Caís lo miraba con severidad, una advertencia clara en su mirada. No respondas. No respondas. No respondas. Mierda, susurró antes de poder detenerse. Los susurros se detuvieron. Por un largo y terrible segundo, la jungla quedó completamente en silencio. Entonces las sombras comenzaron a moverse. David contuvo el aliento cuando las figuras oscuras se agitaron al borde del claro. Presionó ambas manos aún más fuerte contra su boca, como si eso pudiera deshacer la palabra que acababa de soltar. La jungla pareció inhalar, conteniendo el aliento con él. Durante un momento frágil, todo quedó perfectamente quieto. Entonces los susurros comenzaron otra vez. Suaves. Casi cantados. Más cerca. Caís ya se estaba moviendo. Sus ojos plateados se clavaron en él, agudos. Con la misma gracia fluida que había demostrado toda la noche, regresó a su lado y cerró una mano alrededor de su muñeca, sus dedos fríos e increíblemente fuertes. David emitió un sonido ahogado detrás de sus manos,
una mezcla entre un chillido y un lamento de lo siento. No hables, susurró ella, tan bajo que apenas la oyó. Él asintió frenéticamente, el corazón retumbando dentro de su pecho. Las sombras se ondularon. Figuras oscuras empezaron a tomar forma entre los árboles, apariciones que entraban y salían del foco como humo intentando recordar cómo ser sólido. Altas. Largas. Extremidades demasiado delgadas. Rostros mal formados, no del todo humanos, no del todo otra cosa. Ojos como huecos vacíos. Bocas cosidas con algo que brillaba húmedo a la luz tenue. El cerebro de David las bautizó inmediatamente como monstruos del Nope. Los susurros se enrollaban alrededor del claro, flotando como hilos de sonido deshilachados venidos de algún lugar muy, muy lejano. Las voces eran más claras ahora, ecos fracturados que casi tenían sentido. David juró que escuchó su nombre otra vez. Su propia voz. Suave. Suplicante. Presionó aún más las manos contra su boca. Absolutamente odiaba este planeta. David suspiró y se recargó de nuevo contra el árbol, dejando que su cabeza golpeara suavemente la corteza. Dios, ojalá estuviera borracho ahora mismo. Los ojos plateados de Caís se deslizaron hacia las sombras. Yo también. David parpadeó. Por un instante, pensó que lo había imaginado. Pero entonces ella lo miró de nuevo, una oreja se movió apenas. La más mínima grieta en toda esa fachada de princesa guerrera ancestral. David soltó una risa involuntaria. Las voces susurrantes siseaban, alzándose en una imitación fracturada, su propia risa deformada devolviéndose desde la oscuridad en pedazos torcidos. La sonrisa de David se desvaneció al instante. Ok, nunca más hago eso. La mano de Caís rozó suavemente los glifos. La luz azul chispeó débilmente bajo sus dedos. Tendrás que hacerlo. El estómago de David se hundió. ¿Qué? ¿Por qué? Los ojos plateados de Caís se clavaron en él. No pueden alimentarse de lo que se da libremente. David la miró fijo. ¿Me estás diciendo que el secreto para sobrevivir a fantasmas de muerte en una jungla espacial embrujada es, ¿qué? ¿Comedia de stand-up? Caís inclinó la cabeza, pensativa. En cierto modo. David dejó que su cabeza cayera de nuevo contra el árbol. Voy a morir en este planeta. La voz de Caís fue perfectamente firme. No si los haces reír. David exhaló lentamente. Sin presión, claro. Los susurros se acercaron, las sombras parpadeando al borde de la luz menguante de los glifos. David cerró los ojos un segundo, lo justo para murmurar una oración rápida a cualquier dios espacial olvidado que aún escuchara. Luego se apartó del árbol, cuadrando los hombros. Bien. ¿Quieren chistes? Les voy a dar chistes. Señaló a la sombra más cercana. ¡Ey, tú! Con la cara de vela derretida. ¿Qué onda con los parásitos interdimensionales del alma, eh? Los susurros vacilaron apenas. El corazón de David dio un vuelco extraño. Las orejas de Caís se movieron. Más. El pulso de David se aceleró. ¿Ah, sí? ¿Les gustó ese? Va otro. ¿Por qué los Bisperkin nunca juegan a las escondidas? Abrió los brazos, sonriendo como un idiota. Porque asterisco siempre están justo detrás de ti asterisco. Las sombras ondularon. La hoja de Caís relucía débilmente en su mano. Bien. David tragó saliva. Definitivamente iba a morir en este planeta. Pero si se iba a ir, se iba a llevar a estos bichos espeluznantes con una rutina de stand-up malísima. Su voz tembló en el aire espeso de la noche. Las palabras salían a tropiezos, a medio camino entre el miedo y el pánico absoluto. Sentía el corazón tratando de trepar por su garganta, pero no podía parar. Parar era dejar que el silencio se lo tragara. Ok. ¿Qué obtienes si cruzas un parásito alienígena del alma con un tipo que no ha dormido en 3 días? Las sombras parpadearon. Estaban cerca. Tan cerca que David podía sentir el malestar presionando contra su mente. Un zumbido pesado arrastrándose detrás de sus pensamientos. A mí, gritó, agitando los brazos. Un ataque de ansiedad con forma humana, sudoroso, sin habilidades útiles y con un corte de cabello cuestionable. Los ojos plateados de Caís se desviaron hacia él. No te estás ayudando. David rió, agudo y tembloroso. Tal vez, pero estoy teniendo un colapso mental con estilo. Gracias. Los susurros subieron de tono, enredándose en una espiral incierta. Entre el terror, David sintió algo burbujear, una especie de desafío eufórico, absurdo. Tal vez ya había perdido la cabeza. O tal vez su cerebro estaba organizando una fiesta de despedida. El público está medio muerto,
dijo, sí, pun intencional. Pero está bien. Tal vez solo necesito afinar el material. ¿Qué onda con estos planetas alienígenas del infierno? Vienes por el paisaje, te quedas porque los monstruos invisibles no te dejan ir. Los susurros vacilaron. Apenas un poco. No entienden el humor, murmuró Caís. Tampoco lo hacen los tipos del puesto de avanzada, respondió David, pero igual fingen que se ríen. Entienden el ritmo. La intención. Si rompes el patrón, no saben qué hacer. David asintió, conectando piezas. Perfecto. Estamos combatiendo horrores cósmicos con comedia improvisada. Oficialmente, la peor noche de mi vida. Sigues vivo, dijo Caís, su hoja firme. David sonrió con cansancio, el sudor goteando. Sí, bueno, ni siquiera califico como vivo en un buen día. Los susurros se adelgazaron. David sentía que funcionaba. No sabía cuánto más aguantaría, pero por primera vez desde que se perdió en esta selva infernal, pensó que tal vez, solo tal vez, podría salir con vida. David se dejó caer contra el árbol, el pecho subiendo y bajando con dificultad. La mano de Caís se quedó un segundo más sobre su muñeca antes de soltarlo. Eres un tonto. David sonrió hacia el dosel que se balanceaba sobre su cabeza. Sí, bueno. Los tontos viven más. Los ojos plateados de Caís se desviaron hacia las sombras, que aún giraban, aún acechaban, por ahora. David soltó un largo suspiro tembloroso, mirando las estrellas apenas visibles entre las ramas enredadas. Estaba vivo. Por ahora. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, estaba bastante seguro de que acababa de usar el sarcasmo como arma contra espectros interdimensionales devoradores de almas. No era exactamente el héroe que había imaginado ser, pero lo aceptaba. La jungla se extendía en un crepúsculo morado. El aire seguía cargado con la estática de lo que sea que fueran realmente los Vesperkin. La respiración de David sonaba ronca, cada músculo le gritaba por el esfuerzo, pero sus piernas seguían moviéndose. No confiaba en el silencio. No después de todo eso. Se sentía como si algo se hubiera ido a dormir justo bajo la piel del mundo, algo oscuro, paciente. Caís caminaba un paso adelante, su espada aún desenvainada, los ojos plateados barriendo cada sombra. Los moretones en sus brazos ya estaban desvaneciéndose, su cuerpo sanaba más rápido de lo que el de David podría esperar jamás. Pero se movía como alguien que cargaba con más peso del que mostraba. El cerebro de David aún no procesaba que seguía vivo, que habían sobrevivido la noche, y, para colmo, que empezaba a gustarle ella. Lo cual era perfecto, porque si había algo que le faltaba a su vida hasta ahora, era un crush inconveniente con una medio alienígena ninja espacial que probablemente podía romperle la espalda con un dedo meñique. Oye, jadeó, arrastrando un pie frente al otro, no es por agitar, pero, ¿este es el momento en que cabalgamos hacia el amanecer triunfantes y heroicos o estamos a 30 segundos de morir asesinados por algo aún peor? Las orejas de Caís se movieron sin voltear a verlo. El sol no saldrá aquí por otras 4 horas. David parpadeó mirando el horizonte oscuro. Cierto. Planeta alienígena. Sin zonas horarias normales. Mi error. Caminaron un poco más en silencio. La jungla empezó a aclararse, el terreno transformándose en un laberinto de raíces secas. Las luces del perímetro del puesto avanzando en la distancia, más cerca de lo que había pensado, pero aún lejos como para no confiarse. Sus piernas flaqueaban. ¿Sabes? De verdad pensé que tendría un arco más heroico. Ya sabes, descubrir un talento oculto o al menos una cicatriz cool. En cambio, sobreviví porque tengo la estabilidad emocional de un mapache con insomnio y un podcast. La boca de Caís se movió, apenas un gesto. Fuiste, entretenido. David parpadeó. ¿Eso fue un cumplido? Caís lo miró de reojo, sus ojos plateados escaneando su ropa empapada en sudor y el polen brillante que seguía manchado en su frente. No. David soltó una risotada, quejándose cuando sus costillas protestaron. Ajá, pues chinga tu planeta también, Legalis espacial. Caminaron otro minuto en silencio, hasta que Caís habló de nuevo, tan bajo que casi no la oyó. Eres más fuerte de lo que crees. David tropezó, casi cayendo entre unas raíces. Espérate. ¿Eso sí fue un cumplido? Las orejas de Caís se movieron, pero no lo miró. Resististe. David parpadeó, sin saber qué hacer con eso. Había pasado la mayor parte de su vida sintiéndose como personaje de fondo en la historia de alguien más. Solo otro cuerpo más llenando espacio en el puesto. Nadie lo había mirado nunca como si valiera algo más que su siguiente turno o una broma en la mesa del comedor.
Y ahora aquí estaba ella, Caís, con su linaje ancestral de guerreros y ojos como plata fundida, diciéndole que era fuerte. Carraspeó, sintiéndose extrañamente incómodo. Sí, bueno, tú tampoco estás tan mal, princesa. Los ojos de Caís se volvieron hacia él, afilados, casi molestos. No soy una princesa. Sí, sí, ya sé, sonrió David, ignorando el dolor. Más bien vibra de hechicera misteriosa con problemas de actitud. Caís lo miró en silencio, como si no supiera si apuñalarlo o sonreírle. A David honestamente le daba igual. Las luces del puesto se acercaban. El zumbido del cerco perimetral vibraba en el aire. Casi llegaban. Casi estaban a salvo. Pero el peso en el pecho de David no desaparecía del todo. Había una última pregunta clavada en su mente. La miró de reojo, el corazón golpeando con fuerza. Oye, allá atrás, cuando dijiste si él te encuentra, ¿a quién te referías? El rostro de Caís se cerró de golpe. Por un momento pensó que no iba a responder. A mi padre, dijo, sin mirarlo. David parpadeó. Ok, no te voy a mentir. Pensé que ibas a decir Dios de la muerte o Señor de la guerra planetaria. Es ambas cosas. David cerró la boca. La voz de Caís seguía plana, pero había algo tenso debajo, algo que venía cargando desde el primer momento en que la conoció. Fue exiliado hace mucho, atado a este mundo. Pero esa atadura se debilita. David tragó saliva. O sea que tu papá es un hechicero devora almas atrapado en esta jungla alienígena, y lo único que lo mantiene sin convertir el universo en buffet es un hechizo viejo? Sí. David soltó el aire. Perfecto. Súper. Genial. Claramente era información que no necesitaba antes de entrar en su jardín embrujado. No me habrías creído. David abrió la boca, la cerró, y se frotó la cara con ambas manos. Ok, punto para ti. Las luces del puesto zumbaban más fuerte. La cerca apareció. Ya podía ver las torretas automáticas rastreando movimiento. Casi casa. Casi a salvo. Excepto que... Pudiste dejarme atrás, dijo en voz baja. Caís no lo miró. No habría sobrevivido. Sí, pero, se encogió de hombros, incómodo, igual pudiste hacerlo. Caís guardó silencio un largo momento. Tan largo que creyó que no iba a responder. Me haces reír, dijo al fin. David resopló. Guau, me siento halagado. Pero había algo más cálido escondido bajo el sarcasmo. Algo que no sabía cómo nombrar. Cruzaron la reja. La luz amarilla los envolvió. David casi colapsó, pero Caís lo sostuvo. Eres más fuerte de lo que crees, repitió ella, apenas audible. David tragó saliva. Sí, bueno, no se lo digas a nadie. Arruinaría mi imagen de holgazán cobarde. La boca de Caís se movió apenas, un gesto suave mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, sellando la jungla en la oscuridad. David miró al cielo. Estrellas extrañas titilaban sobre ellos. Seguía vivo. Por ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que tal vez, solo tal vez, ya no era un personaje secundario. Caís se volvió sin decir una palabra, deslizándose de nuevo entre las sombras del muro perimetral. Como un fantasma más desapareciendo en la noche. David la miró irse, el corazón latiendo con fuerza. Sí, definitivamente iba a arrepentirse de enamorarse de ella. Pero eso sería problema de mañana. Esta noche, solo estaba agradecido de seguir respirando.